Bien, vamos a continuar con la segunda mesa, avances y retos científico-técnicos de los SUTS, en la que vamos a aportar pues, cinco puntos de vista desde la perspectiva de la I+D. Vamos a escuchar a los ponentes de esta mesa que nos van a contar qué se está haciendo en estos momentos en cuanto a investigación en sistemas de drenaje sostenible, remarcando cuáles son, a tenor de estas líneas actuales de trabajo, los retos que en el sector de la I+D tenemos en este campo. Y sin más, pues voy a pasar a presentar a la primera ponente. Mabel Rodríguez es ingeniera de caminos, profesora del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Caminos de Granada, y sus líneas de trabajo pues comprenden la integración del agua en la planificación urbana y territorial a diferentes escalas, los sistemas de drenaje sostenible sensible al agua, la ordenación y planificación de corredores fluviales y la planificación hidrológica y la gestión de cuencas hidrográficas. Mabel. Bueno, pues buenas tardes ya a todos. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores, especialmente a Ignacio, por haberme invitado a esta jornada tan interesante como necesaria, porque ya llevamos mucho tiempo trabajando en estas cosas, pero quizás de una forma muy segregada a lo largo de todo y ancho de este país. Y yo creo que estas jornadas sirven para que nos conozcamos y sepamos un poco lo que estamos haciendo en otros lugares, cuyas experiencias nos pueden servir mucho luego a nosotros en nuestra experiencia profesional. Yo vengo a contar un proyecto que nosotros hemos realizado, finalizamos el año pasado en Granada. En Andalucía la experiencia de SUTS todavía es muy limitada. Sí que se están incorporando de forma progresiva, sobre todo los pavimentos permeables, pero no hay experiencias monitorizadas y no sabemos realmente cómo están funcionando. Y esta era una de las cosas que desde el grupo de investigación nosotros trabajamos en un grupo de investigación, ingenieros y arquitectos, el Departamento de Urbanística y el Departamento de Proyectos. Entonces, pues queríamos de alguna forma poner de manifiesto, cuantificar realmente cuál es la eficiencia y la eficacia de estos sistemas con el fin fundamental de convencer a los gestores de que se usen. En la ciudad de Granada, pues tenemos una climatología que no es climatología típicamente mediterránea, porque es ciertamente más continental. Y realmente no teníamos experiencias, no existían experiencias de este tipo. Entonces nos pusimos en contacto con la empresa Emasagra, que es la empresa gestora del abastecimiento y el saneamiento, una empresa coparticipada entre ayuntamiento y la empresa privada, y le presentamos la posibilidad, ¿no?, de hacer una planta piloto que llamábamos para monitorizar estos sistemas y realmente cuantificar, como decía al principio, cuál era la eficiencia que podían tener en unas condiciones climáticas como las de Granada. Bueno, en principio pues se mostraron muy interesados, tienen muchos problemas, como todos, supongo, como todas las empresas gestoras del saneamiento, tienen muchos problemas en la ciudad y, bueno, pues nos brindaron su ayuda técnica. Y de su mano y de la mano de una empresa constructora local que había trabajado también y una ingeniería que había trabajado también en proyectos SUTS, pues solicitamos una ayuda a unos proyectos de I+D que convocó la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía con financiación de los fondos FEDER, y conseguimos pues este proyecto de unos 250.000 euros para construir una planta piloto, como decía, en la ciudad de Granada. Esta planta piloto, ya que nosotros trabajamos para la universidad, pues la construimos. ¿El puntero era? Bueno, da igual porque no lo van a ver, está aquí. Bueno, esta es la ciudad de Granada, esta es la circunvalación, y nosotros tenemos fundamentalmente dos grandes campus en la ciudad, el campus central y el campus de Mamos de Cartuja, que es un campus que está en una colina. Entonces, la universidad nos cedió unos terrenos para poder construir pues, un sistema de drenaje sostenible que nosotros eligiéramos.
Dado que tenía cierta pendiente, como puede verse en esta imagen, sobre todo en la sección, pues optamos por construir un aparcamiento. Sabemos que en los campus pues, la superficie ocupada por aparcamientos es enorme, cada vez más, por desgracia, y decidimos pues, construir un aparcamiento con pavimentos permeables para, de alguna forma, pues, convencer, como decía, al ayuntamiento, sobre todo, de la necesidad de ir transformando los aparcamientos que tenemos en el campus con superficies permeables. Tal forma que nos quedó pues, un aparcamiento aterrazado en el que nos interesó probar 3 tipologías diferentes de pavimentos, que respondían un poco a 3 necesidades urbanas diferentes. En primer lugar, construimos un adoquín convencional, pero en lugar de sellarlo, pues dejamos una llaga de 1 centímetro en todo su perímetro libre, que rellenamos con una gravilla, y es un pavimento que hemos utilizado, hemos probado a nivel de calle. Es un pavimento que se puede utilizar con una intensidad importante, ¿no? Este pavimento está fundamentalmente pensado pues, para el acerado y para superficies peatonales, pero que requieran un uso bastante intenso. Después probamos un pavicésped, que es quizá el más conocido. Se está empezando a utilizar mucho en superficies de aparcamiento y nos pareció que queríamos tener datos reales de cómo funciona. Y luego probamos un pavimento un poco más atípico, este pavimento Geocella de la empresa Atlantis, que creo que están por aquí. Nos interesaba, es una rejilla de plástico que llenamos con una grava y queríamos ver un poco, es un pavimento bastante resistente porque esa rejilla pues aguanta mucho la erosión cuando estamos en superficies inundables y nos interesaba mucho probarla para espacios públicos que estuvieran en lugares de riesgo de inundación y sobre todo para las márgenes de los ríos. Entonces, bueno, pues colocamos estos 3 pavimentos. Sí, no me da mucho. Y para cuantificar la eficiencia de estos pavimentos, pues definimos 3 parámetros. No sé si se ven bien, yo creo que sí, ¿no? Sí. Una eficiencia de tiempo, otra eficiencia de caudal y otra eficiencia de volumen. La eficiencia de tiempo era el porcentaje de tiempo de drenado que generaba el SUT respecto a la superficie impermeable. La eficiencia de caudal era la reducción del caudal punta del pavimento SUT respecto del permeable. Y la eficiencia de volumen era la reducción del volumen que aportamos a la red de saneamiento de pavimento SUT respecto del permeable. Bueno, y como podemos ver en estas gráficas, podemos ver el hidrograma azul era el hidrograma que generó la superficie impermeable y el hidrograma rojo fue el que generó uno de los SUTs permeables, en este caso el SUT número 1, que era el adoquín con llaga. Con lo cual yo creo que ante esta imagen pues no hay mucho más que decir, ¿no? Porque la disminución de caudal es tan brutal que bueno, pues es incontestable, ¿no? la eficiencia de esto. Quisimos ponerle números a estas 3 eficiencias en este gráfico que vemos aquí. Y ahí podemos ver, esto son un diagrama de cajas bueno, las eficiencias, las medianas podemos verlas aquí en estas rayas y podemos ver que las eficiencias de volumen están en torno entre el 70 y el 85%, lo cual quiere decir que reducimos un 85% el volumen de agua que llevamos a la red. Las eficiencias de tiempo estaban en torno al 70-80%, o sea, aumentamos un 70% el tiempo de drenado, y las eficiencias de caudal punta, que fueron las más eficientes, estaban entre el 90 y el 95%. Con lo cual, pues para laminar avenidas, para mitigar el efecto de la impermeabilización del suelo, pues eran absolutamente muy favorables. Las conclusiones que sacamos es que realmente estos usos son una alternativa, porque realmente el coste de estos pavimentos no fue superior al de un pavimento tradicional. Sí, quizá la geomalla porque era un pavimento más artificial, pero no los otros 2. Las eficiencias fueron altísimas, como digo. ¿Y cuáles son los retos que tenemos ahora? Bueno, la empresa quedó totalmente convencida y ya ha llevado a cabo más iniciativas como esta en el resto del campus. Se hizo, casualmente en ese momento, se estaba haciendo una reordenación del campus y se han cambiado 2 o 3, ya van por 3 aparcamientos más a este tipo de pavimentos. Entonces, el reto que tenemos ahora, lo que queremos hacer ahora es cuantificar
cuánto podemos reducir la inundación aguas abajo de la ciudad con la utilización de estos pavimentos permeables en la zona superior, y intentar cuantificar cuáles son los beneficios de esa actuación. ¿Por qué? Porque en las conversaciones que hemos tenido con el Ayuntamiento, que está muy interesado también en incorporar de forma normativa la obligatoriedad de utilizar estos tipos de pavimentos en los planeamientos y sobre todo en los planes parciales, es que ellos dicen quién tiene que pagarlo, ¿no? Entonces queremos hacer un estudio económico para ver cómo repercuten esos beneficios sobre los distintos usuarios, la empresa que gestiona el saneamiento, la autoridad que gestiona el agua, el ayuntamiento, para poder de alguna forma repercutir esos costes y llevar eso a nivel normativo para que a la hora de desarrollar un plan general, pues igual que hay un anejo de hidrológico sobre inundaciones, pues haya un anejo específico sobre drenaje en el que podamos calcular cuál es el exceso de escorrentía que va a generar nuestro plan parcial y qué medidas SUTS, pavimentos u otros, en este caso pavimentos, tendremos que utilizar para autogestionar ese exceso de escorrentía, de tal forma que no mandemos a la red ninguna cantidad de agua excedente o sea la mínima posible. Decir ya con esto a cabo que estos pavimentos solo generaron escorrentía en superficie en una de las 80 lluvias analizadas. Esta lluvia correspondía a un periodo de retorno de 20 años, lo cual quiere decir que los pavimentos son capaces de absorber por sí mismos las lluvias de una periodicidad menor de 20 años, con lo cual pues la empresa gestora pues realmente quedó muy contenta con esto y estamos llevándolo, como digo, a cabo en más lugares y ahora lo que queremos es dar ese paso a la cuantificación económica para que podamos, como decía, cuantificar cuánto nos va a costar y cómo y a quién debemos repercutir los costes de la construcción de estos sistemas. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Bien, vamos a continuar ahora con Luis Ángel Sañudo. Luis Ángel es el director del máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Oviedo, investigador del GICONSIME en la misma universidad y es asociado en las universidades de Cantabria y Coventry en el Reino Unido. Luis Ángel ha participado en 20 proyectos de investigación relacionados con la temática, no solo en España, sino también en el Reino Unido y en Estados Unidos. Bien, pues Luis Ángel, te paso el mando cuando quieras. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros y ver la sala llena. La verdad que es algo que a uno pues, le produce una gran satisfacción, ¿no? Después del trabajo. Y bueno, pues la primera diapositiva que tenía planteada es un poco la de hablar de los retos científicos, de los retos técnicos que podemos identificar en algunas áreas relacionadas con SUTS, ¿no? Por un lado, y ya ha salido en algunas de las conversaciones de manera natural, hablamos de la monitorización a largo plazo. Es muy importante. Lo comentaba Dani Castro, lo comentaba Sara Perales y muchos de vosotros también. Es importantísimo que monitoricemos lo que ya existe y que lo veamos cómo funciona a largo plazo. Es decir, incluso el end of life, que se define muchas veces en el Reino Unido, ha empezado a definirse, es un concepto no muy lejano en el tiempo, seguramente 1 o 2 años solo, y se plantea qué ocurre cuando los SUTS llegan al final de la vida útil y cuándo llegan al final de la vida útil. Es decir, no solo desde un punto de vista de mitigación de inundaciones, sino también desde el punto de vista de los materiales. Es decir, el material deja de funcionar correctamente, tratando el agua de lluvia, proporcionando esa ventaja de tratamiento de contaminantes de la escorrentía superficial. Puede que incluso por falta de mantenimiento no esté dando la comodidad, el amenity que se mencionaba en esos 4 pilares de los SUTS, o incluso desde un punto de vista de biodiversidad puede que ya haya fallado. Con lo que hay que identificar también cuando el SUTS necesita un mantenimiento un poco mayor, una rehabilitación, incluso cuándo termina su vida útil y qué hacemos con ello. ¿Podemos reutilizar los materiales? ¿Es realmente un SUTS sostenible? Esa es otra de las grandes, yo creo que, debates que existen también, ¿no? Es importante que lo diseñemos teniendo en cuenta la vida útil de los materiales e incluso el ciclo de vida. Diseño multifuncional, el segundo punto. Bueno, diseño multifuncional, a nadie se le escapa hoy día que cualquier cosa que pongamos en la ciudad tiene que cumplir varias funciones. No solamente el drenaje, sino también tiene que cumplir, pues, lo que decíamos antes, ¿no? Esa comodidad para el ciudadano, ese servicio. Y bueno, eso nos lleva al dimensionamiento y al cálculo.
durante muchos años se han utilizado pues, programas o se han hecho cálculos incluso utilizando fórmulas que ya conocemos del drenaje convencional, que por supuesto son válidas, pero en algunos casos los SUDS tienen ciertos puntos específicos, como medio poroso en muchos casos, que nos llevan a que tengamos que definir incluso pues, nuevos programas, ¿no? Lo planteamos como una posibilidad, programas más certeros e incluso que se utilicen ya con la especificidad que tiene España en todos sus territorios, ¿no? Se ha nombrado ya varias veces en esta jornada pues las diferencias que existen, ¿no? Entre los volúmenes a tratar. Entonces, es un punto muy importante en el que estamos trabajando también pues con la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, pues a ver si conseguimos sacar algún tipo de programa, pues por ejemplo, para firmes permeables en España. Transferencia del conocimiento. Al final, todo lo que hagamos en la universidad, si se queda cerrado en ella, no produce nada. Entonces, es muy importante esa transferencia del conocimiento a las empresas, ese trabajo conjunto y colaborativo con administraciones públicas, con empresas, e incluso en la organización, en la enseñanza también. A la hora de enseñar nos hemos planteado algo pues, desde el máster de la Universidad de Oviedo, de enseñar los SUDS directamente ya en el máster de caminos, con lo que ya los alumnos están planteándose problemas reales, como por ejemplo pues desde el Ayuntamiento de Barcelona nos han cedido muy amablemente pues algunos AutoCADs sobre la avenida Meridiana y bueno pues les queremos agradecer desde aquí también que estén en contacto, ¿no? Con la universidad y los alumnos pues ya se enfrentan a esos problemas. O sea, por ejemplo, cómo se puede rehabilitar esa área mediante el uso de SUDS. Desarrollo de guías y manuales, también ha salido varias veces aquí. Yo creo que es uno de los puntos fundamentales. Necesitamos algo que podamos utilizar todos, un marco, es decir, algo en el que ya entren esos ensayos que se mencionaban antes, bueno, es todas esta serie de áreas, ¿no? En cuanto a áreas de investigación que planteamos, bueno, desde la Universidad de Oviedo, algunas relacionadas con SUDS y la infraestructura de transporte por nuestras investigaciones con Coventry en cuanto a la Agencia de Autopistas del Reino Unido, el uso de los DENES filtrantes, se utilizan en 7.000 kilómetros de autopista allí y, bueno, creemos que también es un punto en España, no lo utilizaríamos quizá de esa manera, pero sí que se utiliza mucho en parques, jardines, en otras áreas, ¿no? Además, también, pues para aumentar la resiliencia también en los entornos urbanos, como definimos en el segundo paso, las Green Streets, esa rehabilitación que ya habéis mencionado aquí muchos de vosotros, ¿no? Firmes permeables, infraestructura verde, bioretención. La tercera es quizá un poco siguiendo los pasos que se iniciaron en la Universidad de Cantabria, en Edimburgo y en Coventry, en cuanto a esa unión que existe entre la energía y los SUDS. ¿Por qué no podemos, incluso hablando de ese espacio multifuncional, llegar un poco más lejos, ¿no? Bueno, eso lo explicaré un poco más en detalle en la siguiente diapositiva. E incluso planteamos, esto ya es un poco más académico, si me permitís la licencia, el tema de historia también. Es decir, en Coventry hace unos años iniciamos con la Universidad de Arizona una serie de estudios para ver cómo los sistemas de drenaje que se han utilizado desde siempre, incluso hablamos desde miles de años, algunos de ellos hoy día serían considerados sistemas SUDS. Es decir, incluso se diseñaban ya con esa perspectiva. Entonces, también podemos aprender mucho de otras civilizaciones. Incluso por aquí, entre nosotros comentábamos, ¿no? Que a veces los SUDS llevan existiendo como un firme permeable, lleva más de 5.000 años desde que se diseñó por primera vez, ¿no? Este es uno de los proyectos que ahora mismo manejamos o que trajimos a España, de vuelta un poco del Reino Unido, ¿no? De Coventry, y trabajando con la Universidad de Cantabria y con la Universidad de Carolina del Norte. Es esa introducción de los sistemas geotérmicos que se habían probado primero con subbases en firmes permeables y que ahora pues pretendíamos usarlos en infraestructura verde, que en este caso cunetas verdes, ¿no? Que tenéis aquí. Hoy en día, en cuanto a los avances 2 que planteo aquí, los SUDS y las Green Streets, la rehabilitación urbana, tenemos tenemos muchas más herramientas para enfrentarnos a los problemas de las que teníamos quizá hace unos años. Se han desarrollado muchísimas investigaciones, las empresas, las administraciones habéis hecho un trabajo muy grande en esas áreas también y ya hay, como mencionaba antes Dani, pues ya hay gran cantidad de experiencias que se pueden utilizar, ¿no? Y el enfoque multidisciplinar del que hablamos siempre. Respondiendo al entorno en tiempo real también, hablamos de las Smart Cities. ¿Por qué no introducir este concepto también en los SUDS? Esto ya es un poco más provocador, si me permitís esa licencia, ¿no? Que respondan al entorno. Esto quizá pues, todavía nos llevaría más años, pero ya hay iniciativas en el Reino Unido que por ejemplo, pues usan campos de hípica como grandes tanques de tormenta, entre comillas, con celdas de
de biorretención, pero sin esa superficie exactamente igual como se menciona en el diseño, y que se abren o cierran las compuertas como si fueran grandes embalses, y eso, pues con la gran superficie que tiene, pues funciona de una manera muy adecuada para esas grandes intensidades o esos grandes picos, ¿no?, a los que nos enfrentamos. Conectados a los servicios informáticos de la ciudad, los servicios al final que nos permitan ese tipo, ¿no?, de una vez que se desarrolle, o seguramente ya exista, porque se me escapa un poco esa tecnología, ¿no?, informática, pero seguramente ese tipo de cosas podamos desarrollarlas aquí en España. Y sirviendo al ciudadano que vaya con su smartphone o con cualquier tipo de o el iPad y pueda conectarse y ver cómo está funcionando ese SUTS. Es decir, que no cerremos siempre a la ciudadanía o que no le expliquemos correctamente muchas veces cómo funcionan este tipo de sistemas, ¿no? Y a modo un poco de versión británica, un poco de las conclusiones, los bullet points que llaman muchas veces, y permitimos de nuevo ser muy positivo, ¿no?, lanzar este mensaje positivo. Yo creo que vimos una época dorada en esta área de SUTS a nivel internacional, y en España creo que solo hace falta ver época dorada, al menos a nivel de entusiasmo. Solo hace falta ver un poco la gran cantidad de gente que estáis aquí, ¿no?, y que es fantástico. Entonces, bueno, aprovechémoslo. Esas Nature-Based Solutions que se plantean desde la Unión Europea y esa infraestructura verde que no deja de ser un SUTS al final. Es otra manera de llamarlo también. Tenemos que dar ese paso hacia la conectividad, incluso mayor creatividad, es decir, salirnos un poco de los grandes estándares, también diferenciarnos como país, qué le aportamos también al conocimiento internacional, ¿no? No solamente pues, replicando otros ensayos o replicando otro tipo de temas, sino dándole esa particularidad nuestra, ¿no? Y usemos la red, esta red fantástica, pues para trabajar todos juntos, colaborar, subir experiencias y compartirlas juntos, ¿no? Y por último, pues terminar con un mensaje que siempre me gusta dejar, ¿no? Es nuestra responsabilidad, la de todo el mundo, gestionar el agua de lluvia en las ciudades. Es decir, no, al final si se produce una inundación lo pagamos todos y todos vivimos aguas abajo. Entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta esas cosas. Muchas gracias, Luis. Bien, vamos a pasar a continuación con José Anta. José es ingeniero de caminos, profesor en el área de ingeniería hidráulica en la Universidad de La Coruña, en la propia Escuela de Caminos, y miembro del Grupo de Investigación en Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente. José lleva trabajando más de 10 años en el campo de la gestión de la contaminación en sistemas de saneamiento y drenaje en tiempo de lluvia. José. Bien, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos. Antes de comenzar con mi presentación, quería transmitirle la enhorabuena a los organizadores por esta iniciativa, por fomentar este punto de encuentro y esta red de trabajo. Y bueno, contaros un poco que desde nuestro grupo, desde el GEAMA, llevamos más de 25 años trabajando en la gestión de las aguas pluviales. Es un tema muy importante y sensible. Y también quiero aprovechar este foro para, bueno, pues, para comentaros que, bueno, somos sensibles a este tema y que estamos organizando las jornadas de ingeniería del agua, que serán en octubre este año en la ciudad en A Coruña. Y el tema monográfico de las jornadas es el impacto de los entornos urbanos sobre los sistemas fluviales y las aguas de transición, por lo que todo, bueno, pues hablar de sistemas de drenaje sostenibles tiene mucha cabida en estas jornadas y os animamos a que participéis y a que vengáis a Coruña, ¿no? Volviendo o comenzando el tema de esta mesa, que es el tema de los retos científicos, un aspecto muy importante y en el que coincidimos con otros grupos y con todos, ¿no?, es que quizás un poco por encima de los retos científicos y técnicos está el gran reto, que es el cambio de paradigma del sistema de agua urbana. Y dentro de este sistema de agua urbana, los sistemas de drenaje, ¿no? A nosotros, al hablar de esto, nos gusta hablar del término desarrollo urbano sensible al agua, que está muy relacionado con las estructuras verdes, con las soluciones basadas en la naturalización, con el impacto, con los low impact development. Y bueno, es un tema en el que también, bueno, trabajamos, ¿no? Comenzando a hablar sobre esta charla, el eje de la misma, lo hemos focalizado en la caracterización y en la modelización
de la contaminación asociada a las aguas de escorrentía, ¿no? Y dentro de esta caracterización y modelización es muy importante conocer los distintos procesos de generación de cargas de contaminación y cómo estas cargas son de distintos tipos, tenemos contaminación de distintos tamaños, de distinta naturaleza, y es muy importante porque a la hora de diseñar nuestros sistemas de drenaje sostenibles tendremos que adaptarnos a este tipo de contaminantes que tengamos, ¿no? También un poco en lo que trabajamos es, o para hacer este análisis, trabajamos en el análisis desde que la gota de agua cae o que comienza a desprenderse de la nube y cae sobre la superficie del terreno o sobre las superficies impermeables y luego se moviliza por el sistema de drenaje y acaba en nuestros medios receptores, ¿no? Es importante analizar todos los flujos, las interacciones que se producen en todo este proceso y bueno, entonces, para poder analizar esto, nuestro enfoque, o lo que os queremos presentar aquí, es un poco nuestra estrategia que tiene varios ejes o varias patas. Dentro de nuestros ámbitos de estudio y de trabajo, tenemos, en primer lugar, el trabajo en cuencas piloto, el trabajo en campo, y aquí, bueno, pues trabajamos en el análisis de la acumulación de contaminantes en superficies, también acumulación de contaminación atmosférica. Esa contaminación que se va acumulando luego es movilizada, entonces, bueno, pues tenemos mucha experiencia en el trabajo de caracterización de cuencas de final de tubo, ¿no? De análisis de concentraciones medias de suceso, de concentraciones máximas, de fraccionamiento de metales, bueno, todo este tipo de análisis, y también en el análisis de rendimientos de técnicas de drenaje urbano sostenible, ¿no? De sistemas de drenaje como por ejemplo aquí, aquí podéis... Aquí pueden ver, o aquí podéis ver, un filtro de arena, un sistema de filtro de arena para una vía de alta capacidad y bueno, cómo sobre ese lecho filtrante se ha acumulado una gran cantidad de lodo que, bueno, pues que acaba colmatando el filtro y que es un aspecto importante, ¿no? Se ha hablado mucho del mantenimiento de este tipo de estructuras y cómo funcionan a largo plazo. Bueno, pues este tipo de trabajos nos permiten estudiar este tipo de procesos, ¿no? Nos apoyamos en el laboratorio, no solo para la determinación de analíticas y de granulometrías, sino para realizar nuevos ensayos, como por ejemplo columnas de absorción con nuevos materiales que permitan afinar el rendimiento de algunos sistemas, por ejemplo, para mejorar el rendimiento de eliminación de metales pesados. Otra línea de trabajo es la modelización física en laboratorio. Aquí tenemos una estructura bastante singular, que es un modelo a escala 1:1 de un tramo de calle de unos 36 metros cuadrados. En este modelo tenemos un sistema de generación de lluvias, una superficie, una acera, 2 invernales y una pequeña red de tuberías. Y aquí queremos analizar con mucho detalle todo el proceso de transformación y de movilización de la contaminación. Para eso, con este sistema de difusión o de generación de lluvias, pues podemos determinar intensidades, energía cinética, tamaño de partículas de las gotas, que están muy relacionadas con la capacidad de arrastre de esa contaminación superficial. Tenemos sistemas para medir los niveles en la superficie y en las tuberías. Estamos hablando de láminas de agua de pocos milímetros, un sistema, un perfilador de velocidades que nos permite determinar la velocidad en las tuberías de esta red, encalados de 2-3 centímetros de lámina de agua, y también movernos hacia la contaminación, ¿no? Y analizar, hacer un balance de masas de las distintas partes que tenemos en esta cuenca, que luego se podrá extrapolar a otros ámbitos. Después de un suceso de lluvia, cuánto queda acumulado en la superficie, cuánto queda acumulado en los invernales, cuánto queda en las tuberías, cuánto se moviliza hacia nuestros sistemas de drenaje sostenibles. Para eso tenemos sistemas de monitorización en continuo, hacemos tomas de muestras y realizamos ensayos de acumulación o de lavado, más bien, de lavado superficial, como los que podéis ver en la parte superior izquierda. Aquí podéis ver un ejemplo de un ensayo en el que depositamos cierta contaminación, se produce el lavado y después analizamos este balance de masas, ¿no? Hacemos este balance. Y también, como ya se ha comentado, otro aspecto muy importante, además de la monitorización, es luego la modelización, ¿no? Y en este sentido estamos trabajando en el desarrollo del
de un módulo de drenaje dual para el modelo IBER, que probablemente muchos conozcáis, trabajando en implementar las ecuaciones de transporte de sedimentos, de contaminantes sobre las superficies de las calles, sobre los tubos, y también en un futuro intentar introducir un sistema o un módulo que permita el diseño de sistemas de drenaje sostenibles. Algunos ejemplos de este, bueno, aquí podéis ver un ejemplo en el que se ve la movilización, bueno, intenta reproducir el ensayo que podéis ver en la parte superior izquierda y vemos cómo el modelo pues ya comienza a funcionar y por último, otro aspecto de la modelización es la utilización de modelos como el SWIM para el diseño, el predimensionamiento, el análisis del funcionamiento de los sistemas de drenaje y un reto importante, y con esto ya concluyo la presentación, es por un lado tenemos modelos, experiencias a muy pequeña escala, en microcuencas o incluso en columnas de trabajo, en columnas de sedimentación, de absorción, y luego tenemos que extrapolar esto hacia nuestras ciudades, ¿no? En las que solemos trabajar quizás con sistemas de ayuda a la decisión, con otro tipo de modelos, ¿no? Pues este cambio de escala es algo que creemos que en lo que hay que trabajar en el futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José. Bien, vamos a continuar ahora con Montse Martínez. Montse es directora de AIRCUD, que es el Centro de Investigación de Aquatec en Drenaje Urbano, perteneciente al Grupo Suez. Es doctora en Ciencias Ambientales, con más de 10 años de experiencia en el sector del saneamiento. Y anteriormente, en su paso por CLAPSA y actualmente en AIRCUD, pues ha participado en la coordinación de proyectos de investigación con sistemas de drenaje sostenible que nos va a contar a continuación. Montse, cuando quieras. Muchas gracias. Reiterar mis gracias por invitarme a esta mesa con este tema tan interesante y felicidades por la organización del evento. Como ha introducido Ignacio, pertenezco, bueno, a Aquatec. Dentro de Aquatec, que pertenece al Grupo Suez, tiene un centro de investigación en drenaje urbano, en el cual pues tratamos diferentes temas de interés a la investigación siempre en el campo del drenaje, y uno de ellos, que llevamos trabajando más intensamente en los últimos años, es el tema de resiliencia urbana. Y es aquí donde os quiero presentar una serie de proyectos relacionados con las SUDS y cómo se relacionan con el tema de resiliencia urbana y el cambio climático. Como ya se ha repetido en otras presentaciones, tanto cambio climático como Nature-Based Solutions, lo que ha comentado mi compañero, que es el equivalente a SUDS, porque, como sabéis, bueno, serían las SUDS que dan soluciones basadas en la naturaleza, que son la mayoría, pues son actualmente dos de los temas estrella en las nuevas políticas, ¿vale? Y también en las líneas de investigación. Se han presentado recientemente pues numerosas convocatorias. Una muy destacable son las convocatorias Horizon 2020 de la Comisión Europea, donde hay mucha financiación en temas de investigación de cambio climático y de Nature-Based Solutions. A continuación, yo os presentaré 3 ejemplos de proyectos que llevamos desde Aquatec en temas de cambio climático y resiliencia urbana. Comentar también que en Aquatec también hemos participado en la monitorización de SUDS en nuestra anterior etapa en CLAPSA. Destacar, por ejemplo, el proyecto Sostaqua, que colaboramos con el GEAMA, donde monitorizamos una SUDS en Barcelona, una que ha presentado Roberto Soto de Torrebaró, por ejemplo. También en Urrechu, para la URA. Bueno, diseñamos, implementamos y monitorizamos 4 TEDUs piloto. Por tanto, yo creo que la investigación ha demostrado sobradamente el potencial de las SUDS a nivel de la mejora de la cantidad de la escorrentía y también de la calidad. Pero ahora lo que os voy a presentar es cómo las SUDS o Nature-Based Solutions también se pueden introducir dentro del campo de la resiliencia urbana. Pues bien, empezar por este proyecto. Es un proyecto europeo en el que participamos del 7º programa marco.
entre los años 2010-2014. Podríamos decir que es el primer proyecto en el que empezamos claramente en temas de resiliencia urbana, anti-inundación. Este era un proyecto con unos 20 socios de 10 países diferentes de tanto Europa como de Asia, porque lo que se pretendía es aprender unos de otros sobre medidas de mitigación para hacer frente sobre todo al riesgo de inundaciones en áreas urbanas. Y destacar que en este proyecto pues nosotros participamos con el caso de estudio de Barcelona en el barrio del Raval, y dentro de muchas otras análisis que se hicieron, se modelizó la red de drenaje urbano en 1D, 2D, o sea, por el interior del sistema y también en superficie para ver qué zonas se inundaban de la ciudad. Y para hacer la mitigación, esta resiliencia ante las inundaciones, pues propusimos y se analizaron diferentes alternativas, las que veis abajo, ¿no? Los diferentes escenarios. El escenario 1 fueron medidas no estructurales, ¿vale? Se propuso un sistema de alerta temprana anti-inundación más medidas locales, tipo barreras anti-inundación en los diferentes, en las diferentes casas de la zona donde se analizó del Raval. El escenario 2 sería este, de Such. Se hizo el planteamiento de instalación masiva de cubiertas verdes en la ciudad de, en la ciudad de Barcelona, pero concretamente se analizó en el barrio del Raval. Y el escenario 3 de medidas estructurales convencionales, con ampliación de la red actual y algún depósito de retención. Como veis en la gráfica de abajo, el círculo rojo corresponde a este escenario 2, donde se testeó la implementación de Such, y como se ve en el gráfico, representa que esta sería la solución segunda, ¿vale? de las 4 que se analizaron, en coste-beneficio, ¿vale? Cabe destacar que, en este caso, el beneficio obtenido, que es la franja verde, es el segundo, está en segundo lugar, pero el coste-beneficio obtenido, que es la franja azul, pues también es el segundo en orden de magnitud. Cabe destacar que fue segundo en el análisis porque solo se analizaron los costes derivados de inundaciones a personas y bienes inmuebles. Obviamente, si se hubiera hecho un coste-beneficio completo, incluyendo también como beneficios, no el daño evitado, sino también beneficios ambientales, beneficios sociales a la ciudad de Barcelona, por ejemplo, seguramente hubiera quedado en mejor posición. Otro proyecto europeo, ¿vale?, en el que participamos, este es un proyecto que está en marcha actualmente, es el proyecto Bingo, que lo que pretende es dar soluciones innovadoras y herramientas a los gestores del ciclo urbano del agua. ¿Vale? Nosotros participamos coordinando el caso de estudio de Badalona, donde los principales riesgos derivados del cambio climático identificados son básicamente inundaciones, por tanto, afección a personas, a vehículos y a los bienes inmuebles, y también deseus, o sea, por incremento de precipitación se producirían las descargas del sistema actual de drenaje al medio receptor, en este caso las playas de Badalona. Entonces también se proponen en este proyecto soluciones que aborden las dos problemáticas, tanto evitar inundaciones como evitar deseus. Este proyecto pues está todavía en marcha, pero tiene como objetivo también pues plantear estrategias de adaptación, dentro de las cuales se analizarán también la implementación masiva de Such en la ciudad de Badalona y se hará un análisis coste-beneficio completo. En este caso sí que se contabilizarán también los beneficios ambientales y sociales. ¿Vale? Es muy importante también que aquí analizaremos la gobernanza necesaria para implementar estas Such a nivel masivo en Badalona. O sea, lo que se ha comentado anteriormente en otras ponencias, es muy importante detectar quién son los responsables, qué siguientes pasos se deberían tomar a nivel municipal para implementarlas en la realidad, etc. Y finalmente, otro proyecto, también temática resiliencia urbana, es el proyecto europeo Rescue, ¿vale?, que empezó el año pasado. Nosotros somos los líderes.
del proyecto, donde en este caso se analiza la resiliencia urbana, pero analizando la interdependencia de diferentes servicios. O sea, el motor es el servicio del agua, pero se analiza cómo interaccionan con los diferentes servicios urbanos, como son la red de telecomunicaciones, el transporte, la recogida de residuos urbanos, etc. O sea, ver realmente cómo, por efecto del cambio climático, una afección a la red del ciclo urbano del agua puede tener también repercusiones en el resto de servicios. Cabe destacar, aunque no se ve muy bien en una de las cajitas, como medidas de adaptación, obviamente también se analizarán los sistemas basados en la naturaleza o los SUTS como estrategias de mitigación locales. En este caso, la ciudad de estudio que representamos también es Barcelona. Hay 2 casos de estudio más en Bristol y en Lisboa. Y finalmente, como conclusiones o puntos de debate que me gustaría remarcar al final, pues como he remarcado al principio, yo creo que existe suficiente base científico-técnica que demuestra los beneficios de los SUTS, tanto en la atenuación del pico hidráulico en episodios de lluvia intensa, el papel que tienen los SUTS como reducción de contaminación por efecto de infiltración, retención en función de la medida que tomemos. También sus gran posibilidades de reutilización del agua infiltrada también juegan un papel importante en la economía circular de las ciudades, en la resiliencia urbana, etcétera, aparte de los beneficios ambientales y sociales para la zona donde se implementan. ¿Qué posibles carencias creo que actualmente podemos encontrar? Hay muchas, como habéis presentado, muchas implementaciones, sobre todo a escala piloto, pero también implementaciones a escala real en España, demostrando los beneficios de estas SUTS, pero quizás implementaciones masivas a nivel de municipios, o sea, más de una SUTS en funcionamiento, a lo mejor demostrarían mucho más el potencial. Por ejemplo, pues viendo antes y después de la implementación de las SUTS, cuántos episodios de inundación o de vertidos a los medios receptores han evitado, etcétera. Pero para ello es muy importante las políticas que también se ha comentado, políticas municipales, regionales y nacionales que fuercen esta implementación masiva, pero sobre todo, muy importante, que aseguren, primero, responsabilidades, o sea, gobernanza, pero también quién es responsable de su mantenimiento y perdurabilidad a lo largo del tiempo para asegurar la vida útil de estas técnicas. Y finalmente, pues reiterar lo que he comentado, creo que nos encontramos en un momento óptimo para el impulso de los SUTS o Nature-Based Solutions como medidas locales de adaptación al cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Montse. Bien, pues voy a concluir yo la mesa aportando unas pinceladas de lo que desde hace unos años venimos haciendo en el IAMA de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, como decía al principio de esta mañana, pues todo empezó para el IAMA en el 2008, cuando nos subimos a este carro, y la verdad es que desde entonces pues hemos participado en una serie de proyectos que voy a repasar muy rápidamente. Aquavaldi y E2 Stormed, que Sara comentaba esta mañana en Benaguacil, pues supusieron un punto de inflexión muy importante, y recientemente pues estamos participando con la Universidad de Cantabria con el proyecto SUPRIS. Estamos desarrollando también 2 proyectos europeos actualmente, COSUTS y LifeCert SUTS, y lo comentaba Laura también hace un instante, con el Ayuntamiento de Valencia, entre otros, pues vamos a participar en un H2020, que es Grow Green, en el que, entre otras cosas, pues trabajaremos también con este tipo de sistemas. Bien, los proyectos Aquaval y E2 Stormed, que se desarrollaron entre 2012 y 2015, pues como digo, supusieron la oportunidad de romper una barrera enorme en el área mediterránea, que también mencionaba Laura antes, que eso era, voy a decir era, porque creo que ya no es, la enorme reticencia que había a utilizar este tipo de sistemas, poniendo encima de la mesa el argumento de que con un clima tan torrencial como el que tenemos en el litoral mediterráneo, pues esto no iba a funcionar en la vida.
Bueno, pues la realidad que pudimos demostrar con estos proyectos es que sí, que evidentemente funciona de manera distinta, como decía Sara antes, pero por supuesto que funcionan y se obtienen eficiencias en los términos que comentaba Mabel hace un momentito, pues muy interesantes. Por lo tanto, con estos proyectos conseguimos demostrar que efectivamente los SUTS también funcionan en el Mediterráneo. Estos proyectos supusieron monitorizar 7 pilotos a escala real durante casi 2 años y con ellos pues obtuvimos pruebas que puestas delante del político, como decía Mabel antes, pues digamos, pues lo desarman de ese tipo de argumentos de decir esto no va a funcionar aquí. Sí que va a funcionar y la prueba está en los resultados de esos proyectos. Bien, también en esos proyectos empezamos a establecer los mecanismos para articular de una manera ordenada la transición o el cambio de paradigma en países mediterráneos y pues pusimos en común las experiencias que habíamos ido acumulando en Benaguacil y en Játiva con ciudades de la cuenca mediterránea, en Italia, Croacia, Montenegro, Grecia y Malta. La verdad que con resultados muy satisfactorios. Bien, digamos, el proyecto, como decía en la introducción a las jornadas, en el cual se enmarcan estas jornadas, es el proyecto SUPRIS, que estamos desarrollando en colaboración la Universidad de Cantabria y nosotros. Aquí nos estamos centrando en seguir avanzando en el conocimiento de las superficies permeables, con 2 actividades muy técnicas, una donde estamos continuando el análisis de, digamos, la función hidráulica y para con el control de la calidad de las escorrentías urbanas que estamos desarrollando en Valencia, aprovechando toda la experiencia acumulada por los compañeros de Santander, que en esta ocasión se están centrando más en seguir avanzando en el análisis de la resiliencia de este tipo de superficies. Y luego, por otra parte, hay otras 2 actividades que, como decía antes, están mucho más en el plano de la gestión y de la gobernanza, para seguir catalizando el cambio de paradigma, y lo que estamos haciendo hoy es una prueba de ello, y para seguir avanzando también en la aplicación de métodos de selección multicriterio de este tipo de soluciones a escala ciudad. Otro proyecto que desarrollamos el año pasado fue el proyecto COSUTS, financiado por la Climate Kick. Este proyecto completamente en el plano de la gobernanza, porque lo que quisimos hacer con este proyecto fue desarrollar en Castellón, y tenemos aquí presente a una compañera del ayuntamiento que participó en este proyecto, ver la manera de articular de manera reglada a todos los actores implicados en el problema para llegar a la definición de una solución planteando un cambio de escala. Es decir, hasta el momento habíamos trabajado siempre a escala de piloto, y lo que supuso este proyecto fue pasar de la escala piloto a la escala barrio, como paso intermedio a la implementación masiva, como por ejemplo decía Monse antes, a la escala ciudad. Fue muy importante, por ejemplo, en este caso, la implicación de los vecinos del barrio, que fueron muy activos y en buena medida condicionaron para bien el tipo de soluciones que finalmente se propusieron y que el Ayuntamiento de Castellón, en este caso, pues toma como propias para intentar desarrollarlas en ocasiones futuras. Bien, y por último, estamos iniciando un proyecto LIFE, el proyecto LIFE CERSUTS. Aquí fue otro sector el que vino a buscarnos, fue el sector cerámico de la provincia de Castellón, que vio una oportunidad, y entonces pues un buen día nos llamaron y nos contaron la idea que tenían. La idea que tenían pues consistía en reutilizar los stocks de productos de baldosas cerámicas que no iban a tener salida, para, según el esquemita que tenemos aquí, lajarlas y convertirlas en
adoquines permeables. Veis aquí una fotografía de los primeros prototipos, donde la permeabilidad pues, se consigue evidentemente con los intersticios que quedan entre laja y laja. Bien, estamos en estos momentos definiendo el proyecto de lo que va a ser el piloto de este proyecto, que va a consistir en la reurbanización de un tramo de calle en el municipio de Benicàssim, donde se van a utilizar estos adoquines cerámicos para, pues como digo, ver el potencial que tenemos en la reutilización de esos dos stocks de producto que en principio pues no van a tener otra salida comercial. Bien, y esto es a grandes rasgos a lo que nos estamos dedicando actualmente en la Universidad Politécnica de Valencia. Yo, para cerrar la mesa, pues recojo las opiniones y las palabras de los compañeros. Creo que efectivamente estamos en un muy buen momento para poner todo el conocimiento en común, no solo desde la perspectiva de los centros de investigación, sino que esto vaya más allá, porque si no, de poco servirá. Es decir, si esto se queda solo en publicar artículos por nuestra parte y no cala en los ayuntamientos, en la industria, etcétera, etcétera, pues no estaremos consiguiendo todo lo que podemos conseguir. Creo que se ha conseguido mucho en los últimos años venciendo la barrera a la que me refería antes. Empezaron los compañeros, digamos, del norte, que francamente lo tenían más fácil que los compañeros del sur, porque pues digamos que llueve más parecido en Cantabria a de donde vienen estos sistemas que lo puede hacer en Barcelona o en Valencia, pero así con todo, pues creo que lo hemos conseguido también. Hemos conseguido demostrar que esto funciona y creo pues que ya no hay excusa por esa línea. Ahora las dificultades son otras, podrán ser normativas, legislativas, los manuales, etcétera, etcétera. Creo que tenemos las armas en este momento para seguir empujando. Bien, y con esto concluyo y cedo la palabra al auditorio para todas las preguntas o cuestiones que se susciten. Sí. Hola, buenos días. Es para Mabel, lo siento. A ver, quería preguntarte, como he dicho en la intervención, se va a proponer la utilización de pavimento permeable para las bandas de aparcamiento. Como veo que el estudio que habéis presentado va en esa línea, quería preguntarte, lo habéis monitorizado para ver pues, la eficiencia, ¿no? Entonces, quería saber si hay algún pavimento de las 3 propuestas que habéis hecho que sea mejor que otro, cómo se ha comportado a lo largo del tiempo uno u otro, y si tienen los 3 el mismo paquete. Es decir, en el Ayuntamiento de Valencia tenemos un catálogo de firmes y ya se nos ha propuesto introducir este tipo de paquetes de firmes en el nuevo catálogo. Entonces quería un poco y si no, pues luego lo hablamos con una documentación que podamos encontrar al respecto. Pues no lo he comentado porque no quería tampoco extenderme mucho, pero realmente la diferencia de comportamiento entre los 3 tipos de pavimentos no ha sido excesiva. Podemos decir que las eficiencias han variado como mucho un 15%, en algún momento hasta un 20%, pero yo creo que podemos decir que el pavimento que mejor se ha comportado de los 3 ha sido el pavicésped, que es este pavimento adoquinado con la... Sorprendentemente, porque al principio pensábamos que iba a infiltrar más rápido el pavimento de la geocelda, al ser una grava, no una tierra vegetal como es el que lleva el pavicésped, pero sin embargo los rendimientos han sido mejores en el pavicésped que en los otros 2. Los otros 2 pavimentos, que también es algo que nos ha sorprendido muchísimo, han funcionado prácticamente igual, pese a que son radicalmente diferentes. El adoquín es de por sí impermeable, como comentaba ahora Ignacio, en la propuesta que vais a hacer de cerámica, pues la única permeabilidad que tiene es esa llagada de 1 centímetro perimetral, ¿no? Sin embargo, se ha comportado casi de la misma forma que el pavimento de la grava. Pero las diferencias han sido 10-15%, en algún caso ha podido llegar a un 20%, pero no mucho más. Respecto al paquete, bueno, esto lo estuvimos hablando con la ingeniería y al final llegamos a la conclusión de que queríamos utilizar el mismo paquete, un paquete creado ex profeso para esto, para que pudiéramos exportar esto a otras zonas, ¿no? Porque si lo hacíamos en la zona del campus, que tiene una
bueno, pues una geotenía diferente, ¿no? Un terreno distinto, pues luego no lo íbamos a poder llevar a lo mejor a la zona baja de la ciudad, a la zona de la Vega, que es muy distinta. Entonces hicimos un paquete de 25 centímetros homogéneo para los tres tipos de pavimento, pues con una zahorra tradicional y con 5 centímetros de arena. Y lo que sí hicimos fue generar instalamos un geotextil impermeable debajo que permitía recoger toda el agua drenada. O sea, nosotros no drenamos a la red de saneamiento y medimos en la red de saneamiento, sino que recogemos todo y lo medimos todo. Con lo cual, las medidas que hemos hecho pues han sido más exactas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hicimos así? Porque pensábamos exportar como ese paquete de prueba a otros sitios. También otra de las líneas de investigación que tenemos es cambiar ese paquete por otro y empezar a comparar, ¿no? Porque creemos que no solo el pavimento es importante, sino el paquete que tenemos debajo. Pero no queríamos utilizar en esta primera fase distintos paquetes porque si no luego no íbamos a poder hacer análisis comparativo entre pavimentos, que nos interesaba mucho para hacer recomendaciones urbanísticas. Que no se nos olvide que muchos planificadores urbanos tienen mucha reticencia a utilizar estos pavimentos porque en cierta medida algunos pues no llegan a ser demasiado cómodos. Entonces, pues lo que queríamos era probar que tipologías tan distintas como estos tres pavimentos dan resultados muy favorables y muy parecidos, ¿no? Entonces, en una segunda fase queremos probar otro tipo de paquete, pero este otro paquete ya lo hemos exportado a otras zonas del campus y ahora mismo pues está funcionando muy bien. ¿Cómo funcionan estos pavimentos? ¿Qué espesor de subbase ponéis de zahorra? Y sobre todo si aguanta diapositiva. Sí. El espesor de la subbase, si no me falla la memoria, eran 20 centímetros de zahorra más 5 centímetros de arena, más 1 centímetro de una pequeña capita que poníamos entre la arena y el pavimento. Si lo podemos ver en la... Creo que se ve, ahora no me acuerdo porque... realmente era un paquete muy básico, eran esos 25 o 30 centímetros de... En la otra, aquí. Vemos, esas son las tres secciones, que como vemos son las mismas. Y como digo, el rosa de ahí abajo teníamos el geotextil, los 25 centímetros de la zahorra más 5 centímetros de arena con una pequeña capa de compactación sobre la que poníamos el pavimento. Y respecto el tráfico, pues la verdad es que ha ido muy bien. Queremos empezar una campaña de encuestas para preguntar a los usuarios qué tal resultado han tenido. Desde luego, en cuanto al tráfico rodado no hay ningún problema porque como es un tráfico rodado lento, ya está. Lo que más ha gustado ha sido el adoquín. Bueno, porque es más cómodo para todo, ¿no? Es como una superficie más homogénea y entonces pues la gente ha apreciado más el adoquín. Sin embargo, el pavicésped tiene una ventaja muy grande, es la cuestión de la temperatura, ¿no? El suelo se calienta bastante menos que el del adoquín, con lo cual pues también a la hora de implantar un aparcamiento donde generalmente hace mucho calor y además en Granada, que en verano es una ciudad donde los 40 grados suelen ser muy habituales, pues por otro lado la gente también ha hablado de que les gusta más el pavicésped porque es como más agradable y la temperatura se nota que es menor sobre el del adoquín. Pero respecto exclusivamente a la facilidad o a la circulación, el que mejor ha sido consolidado ha sido el adoquín. Hola, es una pregunta para José Anta. Es en relación al software libre de cálculo que hay ahora mismo disponible, que es otra de las limitaciones que nos encontramos a la hora de proyectar SUTS. Entonces, has mencionado a Swim, que incorpora un módulo de leads, pero como has dicho, pues sirve para prediseño y algunas partes de diseño, pues se queda un poco pobre muchas veces. Y luego yo creo que has dado una primicia, que es que Iber incorporará un módulo de cálculo de SUTS. Entonces, la pregunta es si nos puedes adelantar algo sobre ese módulo de cálculo.
No, o sea, te puedo adelantar lo que os he adelantado a todos, quiero decir. Es algo que vamos a desarrollar cuanto antes podamos porque, bueno, creemos que es algo muy interesante y en la actualidad todavía estamos desarrollando la parte de flujo en tubería en colaboración también con la Politécnica de Cataluña, flujo en tuberías y la parte de transporte de contaminación, ¿no? Entonces, digamos que el desarrollo de IBER, a nosotros somos los primeros que nos encantaría que fuese más rápido, pero es un desarrollo más lento de lo que nos gustaría a todos. Entonces, estábamos hablando a medio plazo, no sé, no sabría decirte. Yo, cuando salga el módulo de transporte de contaminación, entonces es cuando hay que empezar a preguntar por el siguiente. Sí, hola, buenas. Yo soy Juan Esteban de Brainco y quería responder el comentario de la comodidad o no comodidad en cuanto al pavicésped. Nosotros tenemos un pavimento que es la losa trama, que es la misma filosofía que el pavicésped. Nos hemos encontrado con una problemática que son pues los tacones que llevan las mujeres y la falta de comodidad ante ellos, ¿no? Para esto lo que hemos hecho es que en las unidades de celda nuestra se pueden colocar unos tacos que encajan perfectamente y que precisamente lo que hacen es facilitar el tránsito y facilitar la movilidad. Otra de las cosas que tenemos para el tema de la movilidad, el riesgo que hay por el tema del tránsito de vehículos pesados, hemos ido a una solución que tiene 12 centímetros de espesor y que está pensada incluso para el tráfico de vehículos de bomberos o similar, que es una de las limitaciones que cuando hay un proyecto nos preguntan los arquitectos. Entonces, bueno, esta duda o esta problemática que ha surgido aquí, nosotros actualmente la tenemos ya resuelta desde hace tiempo y testada y funcionando. Poco más o menos lo que está transmitiendo ella es razonable. El poner una subbase de unos 25-30 centímetros es lo correcto, después una capa de arena. También esto va ligado al tipo de suelo inferior que haya. Claro, si es un suelo muy arcilloso, pues probablemente la subbase tenga que ser superior. Si ya es un suelo drenante de por sí, pues con los 20 centímetros podrá funcionar correctamente. Es decir, depende, no es solamente importante la subbase, como el suelo interior que tengas o el tipo de compactación que tenga previamente, ¿no? Pero bueno, hay recomendaciones, nosotros damos recomendaciones del tipo de subbase que debes de utilizar en función del tipo de suelo en el que vayas a apoyarte. Creo que eso es muy, ¿me permites? Eso es muy importante. Nosotros, otras de las líneas que tenemos abiertas precisamente es eso. O sea, nosotros queríamos poner la lámina impermeabilizante porque queríamos decir, este pavimento más esta subbase nos va a dar esta cantidad de agua. Y ahora, en función del suelo que tenga usted abajo, ya ve si lo puede usted infiltrar o lo tiene que mandar a la red, ¿no? Entonces, de esa forma podemos exportar un poco más la solución, por eso intentamos hacerlo así. Pero me parece que es una de las cosas que tenemos que esforzarnos en aclarar un poco más, ¿no? Efectivamente, eso da. Luego, los tipos de pavimento, por suerte, cada vez tenemos más tipologías y estamos salvando ese tipo de incomodidades. A nosotros lo que nos interesaba, sobre todo, es pues, probar 3 tipos muy diferentes para usos urbanos como muy distintos, pero estamos encantados de que las empresas comerciales cada vez estén resolviendo los problemas que van surgiendo. Sí, pero efectivamente el pavicésped, que es un pavimento en sí muy bueno para lo que es la zona de aparcamientos, cuando ya efectivamente el coche lleva una velocidad lenta, pues también puede ser utilizada para las zonas intermedias donde ya el vehículo tiene un tránsito más pesado y donde nos podemos encontrar que pase un camión o un autobús o lo que sea. Y entonces, bueno, el tema de espesores tiene su importancia. Hay que estudiarlo. Vamos con... Hola, buenos días. Bueno, yo soy Pedro Lassa, de Atlantis, pero la pregunta no tiene que ver con Atlantis ni nada de eso. Es saber si se ha hecho algún tipo de estudio del efecto de las aguas, del agua de escorrentía en zonas de parques, jardines o de zonas de aparcamiento en la flora, en las tierras, eso. Lo que pretende los SUDs y las estrategias de SUD es verter la escorrentía, la escorrentía que se genere lo antes posible a zonas permeables, preferentemente vegetadas, y es saber un poco ese efecto, el comportamiento desde los sustratos hasta la vegetación, si le afecta, si no le afecta, de forma seria. Pensando en los jardines de lluvia, los bioswales, las cunetas verdes, ¿no?
Si hay poca escorrentía, poca contaminación, poco efecto. Sí. Bueno, quizá no... seguramente hay algún estudio ya por aquí, pero bueno, estos años que he estado por ahí fuera, en Australia, por ejemplo, sí que tienen ya estudios de este tipo, ¿no? En estos grandes centros de Water Sensitive Urban Design hay ya algunas experiencias incluso que hablan sobre ello. Ahora mismo no recuerdo exactamente el impacto, pero bueno, no era... recuperaba bastante bien lo que era el sustrato, lo que eran las plantas. Luego depende también del tipo de vegetación, pues influye mucho. En muchas ocasiones se utilizan vegetaciones que no son locales y ahí es donde empieza el problema grave, porque incluso las reacciones que pueden tener en áreas donde no son, vamos, flora local, pues puede ser incluso inesperada, vamos, no. Entonces, bueno, sí, hay estudios en esa área por ahí, sí. Seguro que son muy bajos los efectos, ¿no? Yo digo por la reticencia de muchos responsables de parques y jardines y de ocasiones más en seguir poniendo bordillos para evitar que pase el agua a esas zonas perdidas, ¿no? Y supongo que se les quite ya de la cabeza el poner toda esa serie de impedimentos al agua para que sí. De hecho, hay diseños que lo que hacen es justo todo lo contrario, es fomentar en Estados Unidos la bioswale, el jardín de lluvia, es todo lo contrario. Están los bordillos generados de tal manera que la escorrentía se lleva hacia esas áreas, donde pues hay incluso en la entrada justo pues una zona que evita la erosión también, para que no haya arrastre de otro tipo de materiales y al final pues incluso tienen bypasses y otra serie de armas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ahí se diseña justo al contrario, para permitir el paso hacia lo que sería ese jardín de lluvia. Sí. Gracias. Es para María Isabel la pregunta sobre los pavimentos, tanto el pavicésped como con adoquines. Entiendo que la zahorra es una zahorra drenante, no una zahorra drenada convencional, simplemente por comentarlo. Y en cuanto a los adoquines, les dejáis con 1 centímetro de separación entre ellos. Preguntaros si habéis detectado algún problema de que se puedan mover con el uso, porque yo lo que he visto es que normalmente los adoquines tienen una especie de interlocking, como comenta Manuel, unos tetones que apoyan unos en otros, o nosotros hemos diseñado uno que tenían unas muescas, ¿no?, para que facilitaran la infiltración por esas muescas. Y finalmente, si habéis hecho algún tipo de mantenimiento sobre esos adoquines, se ha pasado una barredora, ¿no? ¿Cómo cómo habéis detectado temas de posible colmatación? ¿Si han funcionado bien o se han colmatado? En fin, pues que nos contaras también un poco la experiencia vuestra que habéis visto en fase de explotación, por así decirlo. Y una para Luis, según lo que tú has visto, que has estado muchísimo tiempo más que yo en Coventry, ¿cuál es el tipo de pavimento que más se puede utilizar por allí, para que nos lo comentaras a todos? Gracias. ¿Empiezo ya? Bueno, esta era una de las reticencias que tenía la empresa constructora a la hora de fabricar este adoquín que nos hemos fabricado nosotros, porque tenían ciertas dudas de la estabilidad y de que aquello se iba a mover. Y a mí el hecho de que aquello más o menos se moviera no me parecía un inconveniente, ¿no? Porque estamos hablando de una superficie de circulación lenta y te puedo decir que funcionaba perfectamente. Yo quizá el único problema que le veo, o creo que de donde habría que investigar un poco más, es en el grano de gravilla que le echamos a esa llaga. Porque depende del tipo de circulación que tenemos, esa gravilla puede ir saliendo y entonces pues puede empezar a descolocar el adoquín, ¿no? Puede hacer que el adoquín se mueva. Pero en el año y medio que llevamos funcionando todavía no hemos tenido ese problema. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque como tampoco hemos tenido drenaje superficial, no hemos tenido arrastre. Entonces, solo hemos tenido la circulación del vehículo, que es una circulación lenta, con lo cual ningún problema. Mantenimiento, todavía no hemos hecho nada de mantenimiento. El principal reto que tenemos es seguir tomando datos a lo largo del tiempo y empezar a ver cuándo esas eficiencias, queremos hacer un análisis anual, un informe anual,
y ver cómo esas eficiencias van a ir bajando, porque eso es fundamental, lo comentaba antes otro compañero, necesitamos no solo darle al proyectista el tipo de SUTs que puede utilizar, sino decirle luego a la empresa que va a mantener eso cómo lo tiene que mantener, si no finalmente dejarán de funcionar. Todavía no hemos hecho ninguno y no hemos notado todavía ninguna bajada en ello. Suponemos que llegará el momento. No queremos hacer mantenimiento hasta que empecemos a notar la bajada de eficiencia, para poder llegar nosotros a saber cuál es el periodo de vida útil salvaje, podríamos decir, en el que no hay que tocar nada y a partir de cuándo habría que hacer un mantenimiento regular. No sé si se me queda algo. Creo que no, ¿no? La zahorra era una zahorra convencional, ¿eh? No tenía mucho fino para hacer, pero no era una zahorra especial, ¿eh? No. Y bueno, en cuanto a los adoquines, yo creo que es la superficie más utilizada por mucha distancia, además, en el Reino Unido, pero bueno, responde a varios puntos de vista. Por un lado, el económico, la industria del adoquín en el Reino Unido es muy, muy fuerte, muy grande. Hay una experiencia muy larga de muchas décadas ya colocando el adoquín, incluso en Estados Unidos también, aunque allí se utiliza también hormigón poroso y asfalto poroso, que hemos tenido pues esas experiencias en la Universidad de Cantabria durante muchos años también. Y al final, pues yo creo que ese es el punto fundamental. Luego, en cuanto también a la capacidad de colmatación, pues hay estudios que dicen que tiene el doble de capacidad de colmatación que lo que sería un pavimento poroso, como puede ser un aglomerado, una mezcla bituminosa, pues una PA16, por ejemplo, de las secciones de firmes, que se utiliza habitualmente aquí en España, o un hormigón reforzado con polímeros, ¿no?, como superficie. Y otro punto es la modularidad que tiene. Es decir, a la hora de hacer el mantenimiento es mucho más sencillo para ellos retirar los adoquines y volver a colocarlos, que en nuestros casos a veces cuando aplicamos los asfaltos porosos, las mezclas, el hormigón poroso, tenemos que romperlo, luego volver a ponerlo. Entonces, bueno, pues se genera un poco más en ese aspecto, ¿no? Yo creo que la colmatación es uno de los puntos clave a la hora de indicar, bueno, siguiendo un poco por el comentario, ¿no?, de la vida útil. Hay algunas investigaciones que dicen que se colmata muy rápido, otras que dicen que dura mucho. Como siempre, depende de dónde estemos. Lo más importante es situarnos, qué tipo de... Las áreas adyacentes que se mencionaron esta mañana también son clave, es decir, lo que nos va a llegar de otras áreas es lo que nos define muchas veces cuándo se nos va a colmatar, en qué condiciones, incluso los contaminantes que nos van a llegar. En Santander, por ejemplo, hicimos una investigación a los 8 años, creo, de abierto el aparcamiento del Campus de las Llamas y se perdió un 80% de capacidad de infiltración. Claro, eso puede generar alarma, pero aún así seguíamos teniendo, creo que era del orden de entre 4 y 7.000 milímetros a la hora de capacidad de infiltración. Es decir, era completamente sobredimensionado, es decir, no habría ningún problema. Se pierde por colmatación, se pierde por el giro de los vehículos, es un aparcamiento que tiene 100% siempre de ocupación, hay muchísimos coches entrando y saliendo constantemente, entonces, bueno, pues, y sin nada de mantenimiento, es decir, sigue funcionando perfectamente. Entonces, en ese sentido, bueno, hay otros compañeros de la Universidad de Cantabria que hablarán más tarde, pues pueden aportar más datos sobre los últimos estudios, ¿no? Pero bueno, ver que hay una pérdida siempre, dependiendo de dónde estemos, del área y de lo que llega a ello. Buenas tardes. Mi comentario va en relación con la intervención anterior. Yo soy investigadora del CSIC en el área de agraria. Desarrollo mi actividad en el campo de la calidad de agua de riego, contenido de nutrientes, de minerales. Y entonces, en ese sentido y en relación con lo que son los beneficios ambientales, cubiertas verdes y la gestión del agua de drenaje, es importante saber que sí que importa la calidad de esa agua y cómo se va a gestionar. Si hay un alto contenido en metales pesados, pues tenemos efectos tóxicos en tasa de fotosíntesis. Bueno, hay una alteración también de lo que es la fisiología de la raíz. Y pensando en un posible uso en huertos urbanos para reducir el footprint y la generación de alimentos en grandes ciudades, es importante considerar esa calidad, el impacto en el suelo, qué variedades se van a cultivar y
Bueno, yo he venido aquí un poco saliendo de mis foros habituales a ver qué se cuece, porque ahora mismo estoy implicada en un proyecto europeo, hay un póster ahí fuera, Rich Water, y lo que estamos utilizando es agua regenerada de depuradoras de pequeños municipios para uso agrícola. Bueno, esto es otra fuente, lo que vosotros proponéis, y hay que hacer una gestión. Nos movemos en campos distintos y a veces no hay esa interacción. Si alguien quiere que hablemos luego, pues a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias. Bien, ni qué decir tiene que vamos muy mal de tiempo, pero para una vez que nos juntamos, pues no tengo narices de cortar a nadie. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a parar ahora, vamos a bajar a comer porque la comida estaba prevista a las 2, pero evidentemente nos tenemos que apretar todos un poco. Entonces, vamos a bajar a comer y vamos a intentar estar de vuelta a las 3 menos cuarto para reanudar la sesión de tarde y recuperar el retraso que hemos ido acumulando a lo largo de la mañana.